Y queríamos saber un poco también cómo han impactado las relocalizaciones. Lamentablemente hoy no hemos obtenido mucho dato porque, bueno, ahora no, el SECOED no está brindando los datos, desglosados básicamente, ¿no? Pero yo pienso, no sé, porque quiero tener algo claro con alguien que ha trabajado en ordenamiento territorial. ¿Durante cuánto tiempo estuviste trabajando en esto? Y yo en la Intendencia en Ordenamiento particularmente estuve unos 12 años, y después justamente en la administración pasada de Guillermo Caraballo asumí lo que fue la parte de inspectoría territorial, ¿no? Que teníamos el control justamente de todas las zonas inundables, relacionado con esta cuestión de que cuando se relocalizan a las familias no se vuelva a ocupar el territorio, que vamos a capaz a conversar un poco de eso, de la importancia, exacto, ¿verdad? Y después, bueno, fui también designada como directora de Ordenamiento Territorial y de Vivienda, también en el periodo pasado. En aquella época, ya que lo mencionaste, hubo una cosa que me pareció una muy buena idea con, por ejemplo, el centro de la Chapita. Sí, justamente un poco era lo que veníamos a conversar, ¿no? Uno ahora, cuando estamos viviendo esta realidad tan difícil que están atravesando los sanduceros con la inundación, algo para lo cual tenemos que estar preparados, ¿no? Desde las políticas públicas, porque somos una ciudad inundable, y en definitiva, si bien ahora hacía unos años que no nos castigaba la inundación, bueno, obviamente que esto va a seguir pasando, claro. Y tenemos que estar como ciudad y institucionalmente fuertes y preparados para dar la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, en realidad nosotros habíamos tenido de las inundaciones más grandes en el 2015, 2016, ¿no? Sí, una de las mayores que tuvo Paysandú, y veníamos con alguna otra en el 2017, 2019, un poco parecidas a esta, ¿no? Que el río superó los 8 metros, pero bueno, en definitiva, en esta cuestión de estar preparados, nosotros entendíamos, y así se llevó adelante en la administración del Frente Amplio pasada, que lo importante es generar políticas públicas a largo plazo e integrales, ¿no? Esto quiere decir poner el foco justamente en las familias que estaban sobre la cota de inundación más contra el río, ¿verdad? Sí. Digo, las que primero eran afectadas por la inundación, que además coincide claramente con situaciones de vulnerabilidad, porque nadie va a residir en la zona inundable porque le gusta, sino que es porque no tiene otra opción de vivienda, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que se desarrollaron fueron, por un lado, políticas de relocalización, por otro lado, como tú mencionabas, el tema de la Chapita, que luego de que las familias se mudan a la vivienda, que ese espacio sea controlado para que no se vuelva a ocupar y que a su vez venga una colonización de ese espacio, claro, a través de acciones concretas como es el propio Parque La Chapita. Que sería otro lugar irregular, un asentamiento irregular. Claro, ¿no? La Chapita es un caso emblemático porque es un asentamiento histórico de Paysandú, en una zona inundable, contaminada, en la que no se había podido cortar ese ciclo, ¿no? Porque digo, no es que no se hubiera invertido, el Estado había invertido, habían habido realojos en ese barrio, pero se volvían a asentar familias, o sea, en definitiva, se gastaban recursos, se les proveía de la vivienda, pero otras familias volvían a instalarse. Entonces, la política integral de vivienda no es solamente, que obviamente es fundamental mejorar la calidad de vida de la gente, claro, y poder proporcionarle una vivienda digna, pero además es construir, en definitiva, esas políticas a largo plazo integrales y que esos espacios no se vuelvan a ocupar, que venga el parque, que en definitiva se recupere ese espacio de la ciudad para que ganemos todos y podamos ir al Parque La Chapita a disfrutar. Ojalá podamos seguirlo haciendo de esa manera, pero de alguna forma esto se ha cortado, ¿no? Porque en este momento no vemos políticas de este tipo aplicadas a nivel nacional o departamental. Nosotros el otro día escuchábamos, no con sorpresa, cuando uno escucha las conferencias de prensa del SECOED, que el intendente Olivera planteaba una sorpresa en cuanto a el escaso número de evacuados y se decía, vamos a estudiar qué pasa con el río, el comportamiento en esta inundación fue diferente. Yo creo que acá no se está diciendo, ¿no? Hay algo que se está omitiendo. El río no se comporta diferente. De alguna manera, justamente, tenemos que tener los estudios y tener digamos, las previsiones para estar preparados. Acá lo que pasa es que en las zonas inundables ahora hay menos población que vive. Claro, ¿no? Hubo intervenciones, digamos, en ese sentido. Exacto. Entonces, ese es el motivo, entiendo yo,
por el cual hoy hay menos familias de las más vulnerables afectadas por esta inundación, ¿verdad? Nosotros a través de la planificación territorial, a través del ordenamiento territorial y como objetivo que se puso la administración pasada, fue correr la cota de seguridad, ¿no? Ustedes saben que la cota de seguridad, para entenderlo, es cuando llega la inundación, cuando se empieza a afectar a la población, ¿tá? Entonces nosotros teníamos una cota de seguridad que estaba en 5,50. O sea, ya cuando el río llegaba a 5,50 ya empezábamos a afectar a las primeras familias, ¿tá? Eso justamente con las políticas de relocalización, con los 124 realojos que se hicieron en la administración pasada, se logró correr esa línea, ¿tá? Y que la cota, fue un objetivo que nos planteamos y que se logró, que la cota de seguridad llegara a 6,50. ¿tá? Por lo tanto, hoy la cota de seguridad es 6,50 y no es porque el río haya cambiado su dinámica, no es por arte de magia, sino que es porque se aplicaron políticas concretas para revertir esa situación. Y además otra cosa que me parece importante también poner sobre la mesa, ¿no? Porque son esas cuestiones que no se dicen, es que esto era un proceso para continuarse, ¿no? De que estaba todo justamente relevado, era un proceso para seguir etapabilizado, seguir avanzando en ese sentido. ¿Hay planes que quedaron sin terminar? ¿Ustedes se dejaron planes o no? Sí. Puedo mencionarte algunas cuestiones. Nosotros, bueno, las zonas en las que se actuaron y en donde se llevaron adelante las relocalizaciones fueron justamente terminar lo que era el Parque La Chapita y toda la zona de Unión Portuaria y Ledesma hasta, como te decía, la cota 5,50. Pero está claro que también en esa zona hay más familias en esa situación también de vulnerabilidad y que requieren la relocalización. Siempre los recursos son finitos, de todas maneras se lograron. Estamos hablando de 124 familias, si nosotros ponemos un promedio de una familia estándar de 4 personas, son 500 personas, claro, ¿no? Sí. Digo, no es poco. Entonces, por eso, hay 30 evacuados, bueno, pero hay 500 personas menos que viven ahí. Hay que también leerlo desde ese lugar. Claro. Pero bueno, te contaba, en esto de las políticas integrales, como vos mismo la mencionabas, en el caso de La Chapita, luego de las relocalizaciones, controlando en territorio para que no se asentaran más familias, se genera el Parque La Chapita. En Unión Portuaria y Ledesma también, ¿no? Aplicando esta misma política, se relocalizó, quedó ese espacio liberado y se concursó para un fondo internacional y se logró la financiación para un parque inundable. Eso se dejó totalmente avanzado en la administración pasada, estuvo todo este tiempo dormido y bueno, coincidentemente hace un poco tiempo, hace unas semanas, el intendente anunciaba de que se iba a llevar adelante ese parque, tampoco mencionando que es algo que dejó la administración de Frente Amplio pasada, ¿no? Pero bueno, en realidad es otra de las acciones que venía en esta línea que te comentaba, ¿no? Sí, claro. Y la verdad que preocupa, ¿no? Preocupa porque ha descendido el número, como decíamos, de personas de repente, producto de políticas, porque en definitiva es eso, ¿no? Las políticas para aquellas personas que están más afectadas por la creciente. Pasando raya, creo que todo aquel proyecto ha sido bueno, ¿no? En ese sentido. Sí, justamente lo que te comentaba, ¿no? Acá deberían ser estas políticas de Estado, deberían haber tenido una continuidad. Nosotros hoy lo que vemos es que a 3 años de gobierno departamental no vemos que a nivel justamente de las zonas inundables se estén planteando este tipo de acciones, lamentablemente. Estaba esto planteado también en la planificación territorial de Paysandú, está en el plan Paysandú, y en definitiva vemos, por ejemplo, lo que fue el Master Plan de la Costa, que hablaba de la costa, que ¿no? Gastamos también en recursos en un proyecto, un megaproyecto, en donde no se mencionaba a la zona inundable, no se mencionaba en ese proyecto ningún tipo de acción para justamente los sanduceros y sanduceras que están en la peor condición, en la mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque como decíamos, nadie vive en la zona inundable porque eligió, sino porque no tiene otro recurso, ¿verdad? Y a veces es un modo de vida, porque a veces tienen un modo de vida que depende, ¿no? de esa zona y no pueden irse a otra.
Sí, en realidad ahí, bueno, nosotros en el proceso de relocalización se identifica justamente desde el punto de vista de la familia, cuál es su modo de vida, la posibilidad de integrarse a un barrio, bueno, ¿no?, más integrado de la ciudad, que es un poco lo ideal, pero también hay soluciones que se plantearon para quienes tienen animales y demás. Hubieron algunas relocalizaciones que se hicieron en San Félix, es decir, en un padrón que estaba adaptado. Siempre hay que buscarle la vuelta y hay soluciones, porque en definitiva eso implica mejorar la calidad de vida de esas familias, ¿no? Proporcionarle una vivienda digna, no marginados en una zona alejada de la ciudad, sino que los realojos se dieron dentro de la ciudad, integrado en los servicios. Eso claramente requiere recursos, un trabajo social también bien importante, pero bueno, era lo que veníamos haciendo y uno ve con sorpresa que ahora llega la inundación y el intendente se sorprende qué pasa con el río, pero no vemos que se estén realmente tomando políticas claras en este sentido, más allá, bueno, de un plan avanzar que se viene anunciando y anunciando hace mucho tiempo y que alguna acción puede estar desarrollándose. La verdad que a 3 años no vemos que se esté otorgando ninguna llave ni que se esté priorizando estas zonas que nosotros entendemos que se debía seguir avanzando, ¿no? Digo, porque todavía quedaban, si nosotros podemos ir justamente corriendo esa cota de seguridad, que mañana sea 7, esta inundación, bueno, aparentemente llegaría a estacionarse ahora y llegaría hasta los 8, si en algún momento realmente podríamos tener libre esa zona, ¿verdad? Bueno, ya estaríamos preparados de otra manera y los efectos de todo, ¿no?, en todo sentido, serían muchísimo menores. También, otra cosa que me olvidé comentar, las políticas a nivel de las zonas inundables no solamente son de la población más vulnerable, también nosotros dejamos elaborado todo lo que era un proyecto para la zona del puerto, ¿no? Digo, hay zonas de la ciudad que están consolidadas, que ya no podemos pensar en que vayan a desaparecer, ¿no?, o a transformarse relocalizando familias, pero sí hay medidas de mitigación, de adaptación de vivienda que se pueden hacer para justamente poder, digamos, potenciar esas zonas y que se pueda convivir con la inundación de la mejor manera, una zona además que tiene valores patrimoniales importantísimos y que está muy degradada. Nosotros dejamos un proyecto de lo que es un fondo rotatorio para poder bueno, otorgar créditos a quienes residen en esa zona, para poder mejorar la vivienda, para poder hacer un altillo. O sea, hay muchas medidas, no solamente en la zona, ¿no?, más crítica, sino también en el resto de las zonas inundables de la ciudad que se tomaron y que se dejaron prontas, digamos, para seguir con la idea de que son políticas de Estado, ¿no?, que deberían trascender a qué gobierno está de turno y tendría que ser una prioridad para nosotros, siendo una ciudad inundable, siendo que cambio climático de por medio, esta realidad la tenemos que asumir como algo que va a seguir pasando y tenemos que estar siempre preparados de la mejor manera y con políticas que se invierta en ese sentido y que sean a mediano y largo plazo, ¿no? Perfecto, clarísimo, Claudia. Muchísimas gracias por estar acá estos minutos. Bueno, por favor. Y por podernos aclarar algunas cosas que yo la verdad tenía mis dudas. Actualmente está en 7.69, el río está estacionado desde la hora 6, ¿no? Bien. Bueno, lamentablemente no tenemos la cantidad de autoevacuados. La información de hoy. No, lamentablemente no tenemos. Bueno, muchas gracias. No, ojalá que se culminen los proyectos que han quedado, ¿no? Sí, que han quedado para culminar y que inclusive se tomen otros más, ¿no? La población, la verdad, lo merece. Vamos a la pausa, Ale, si te parece, a la primera pausa en este informativo y ya volvemos con más información.